Hola, buenos días. En la presente exposición, junto a mi compañero Renato, bueno, él va a entrar después a la presentación, a presentar, claro. Está destinada al curso de teoría del discurso narrativo, para la integral número 2 sobre la creación de un comentario literario. En el día de hoy vamos a explorar las complejidades que tiene este texto de Pedro Lemebel, su novela, la única novela que tiene, que es Tengo miedo torero. Vamos a ver esta lectura, bueno, a partir de una mirada estructuralista, funcionalista, por los autores, Roland Barthes, Pozuelo, Terry Eagleton, Jonathan Kahler, además añadiendo cómo en la novela de Pedro Lemebel el cronotopo de la exclusión propuesto por Montes es aplicable, se aplica en esta lectura. Y además vamos a ver la teoría de el efecto estético según Wolfgang Iser. Eso. Bueno, como dato, antes de empezar con estas preguntas introductorias, Tengo miedo torero es la única novela de toda la obra literaria de Lemebel. Él principalmente, sus textos son crónicas. Bueno, ok. En el tejido literario de Pedro Lemebel, una voz única y provocadora se eleva con fuerza en su obra más emblemática, Tengo miedo torero. Publicada en el año 2001, esta novela del autor chileno se erige como un testimonio literario en el contexto sociopolítico de Santiago de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, en el año 1986. La novela está situada en ese año, 1986, todo esto en el círculo, en el contexto del atentado hacia Pinochet. Bueno, a través de la cruda y provocativa narrativa que nos propone Lemebel, este se convierte en un cronista de la marginalidad, utilizando la historia de la loca al frente como un puente hacia los márgenes de una sociedad oprimida. Bueno, si seguimos hablando del autor que es Pedro Lemebel, él se destacó no solo como un escritor, sino también como un performer, un activista chileno, que tenía un gran compromiso con la diversidad y los derechos humanos, reflejados no solo en la trama de sus novelas, sino también en su postura política abiertamente crítica frente a la opresión, especialmente durante todo todo lo que era la dictadura militar, todo durante ese régimen militar. Luego de esta explicación sobre el contexto histórico de la novela, de Lemebel, vamos a hacer énfasis en lo que es la función literaria que le aplica y el estilo poético que tiene Lemebel. Ese estilo tan distinguido, ese estilo diferente que podemos ver en sus novelas. Nos sumergimos a la hora de estar en una novela de Lemebel, en una fusión muy buena de lo que es la prosa y la poesía. Y en esta novela, Tengo miedo torero, la estética poética se convierte en un medio para dar la voz a los marginados, a los afectados, y a la vez hace revisión de lo que es Augusto y Lucía, además de utilizar metáforas y esa imaginaria poética de Lemebel para transmitir las experiencias que son más allá de las convenciones literarias. Es mágico. Este enfoque único y distintivo destaca la habilidad de Lemebel para explorar temas complejos como el amor, la resistencia, el exilio, la identidad, la pobreza, la violencia, pero todo desde esa mirada poética, en todo eso en medio de una represión política. Si nos fijamos en lo que es esa prosa de Lemebel, también nos vemos en la función que cumple en el lenguaje. Esa notoria distancia de la tradición literaria chilena que tiene Lemebel, esa literatura chilena convencional. Él desafía las normas que establecía ese enfoque poético, a veces crudo y provocador, hasta un poco erótico. Responde al contexto de producción marcado por la represión política y la marginalización social de esos años.
La belleza poética se convierte así en sus formas de resistencia, una herramienta que desafía no solo las normas literarias, sino también las sociales, estableciendo a Lemebel como una figura crucial en la escena de la literatura y la política chilena. En el universo literario de Tengo miedo torero, Lemebel desafía las convenciones y se sumerge en la profundidad de la existencia humana, bajo la sombra, bajo todo el daño que se hizo durante la dictadura militar en Santiago de Chile. Esta novela no es solo una narrativa de personajes marginados, no, también tenemos la otra cara de la moneda, a partir de una sátira, que podemos decir. Aquí vemos esta exploración rica y matizada de la vida, de las distintas circunstancias, lo que puede llegar a sentir el hombre en la periferia de lo que es la sociedad, lo marginal y la lucha contra la opresión. Cada página de este libro es un escenario donde el existencialismo se entreteje, se lee entre líneas durante la trama, manifestándose a través de personajes emblemáticos, la sátira política. Cuando le hablo de personajes emblemáticos, hablo sobre la protagonista, la loca del frente. Y en esta obra también vemos lo que es el cronotopo de la exclusión, propuesto por Montes. También como la marginalidad es representada la marginalidad es representada de una forma existencial, y sobre todo nos vamos a fijar en ese mensaje existencial latente y existente a lo largo de la novela, y cómo Lemebel, como esa prosa, también lo defiende. Bueno, ¿cuál es el rol que cumple el personaje principal de la loca del frente en Tengo miedo torero? Es el personaje principal en el cual gira la historia por este hecho desencadenante de que es la llegada de Carlos con esto da pie a la historia. Bueno, el personaje de la loca del frente es la personificación de esa marginalidad, la pobreza, la búsqueda de la identidad, y además de ser un personaje de entre 40, 50 años, hay algo que podemos leer entre líneas. Esa presencia que tiene en la trama no solo nos sirve como un elemento narrativo, sino que también representa esa lucha de la existencia del marginado y el oprimido en la sociedad. La loca, a través de su singularidad y esa personalidad tan irreverente, tan ¿cómo decirlo? Bueno, y esa relación que tiene con Carlos se convierte en uno de los hilos conductores de lo que es la obra, que explora esta resistencia, la búsqueda de esa identidad sexual que tiene este personaje, su niñez, cómo lo representa, cómo está escrito. Bueno, si seguimos hablando del personaje de la loca y su relación con Carlos, vemos en un momento de la obra en donde ocurre un cambio de narrador, en el acto en donde van al Cajón del Maipo, Carlos va a sacar una foto, todo esto por el plan del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Vemos que este cambio de narrador, de cómo los personajes de Lucía Iriart, Augusto Pinochet, la loca del frente, Carlos, poco a poco en la obra se van acercando más y más. Pero aquí en este momento vemos un cambio. Y a lo largo del libro se presentan mucho más esta perspectiva de Augusto, la loca. Si hablamos de estas dos caras de la moneda, que es la loca y Augusto, se ve en la obra el cambio de narrador que hace ese juego que tiene Lemebel con el lector, de ese cambio de perspectiva, ese diálogo inexistente en la obra. No es inexistente, no existe todo este apartado donde está el guión, no, es todo muy seguido, todo fluye. Como vemos en los actos de Augusto, Pinochet, con Lucía Iriart, Lemebel escribe con cierta risión, con cierta sátira de por medio hacia los militares en esos tiempos. Bueno, la sátira política en la obra de Lemebel se erige como una expresión existencial, según nosotros, una expresión existencial potente. Lemebel utiliza esa ironía y el humor como herramientas que trascienden la crítica política convencional.
Cada elemento satírico encapsula la experiencia existencial de resistir a un régimen opresor. La sátira no solo señala las contradicciones políticas, sino que también profundiza en la complejidad de la existencia del entorno adverso. Bueno, si hablamos de ese entorno adverso, ese entorno, todo está en ese tiempo y espacio, 1986, entorno Santiago de Chile. Si hablamos de espacio y tiempo, claramente venimos con lo que es el cronotopo. ¿Cuál es la función del cronotopo de la exclusión propuesto por Montes en Tengo Miedo Torero? Es que el cronotopo de la exclusión en esta novela desempeña ese papel fundamental al crear ese espacio y tiempo que va más allá de esa función superficial. En este escenario donde los personajes son oprimidos debido a sus visiones políticas, esto se convierte en una expresión profunda de la condición existencial. Lemebel utiliza este cronotopo nosotros lo podemos ver como lector y de igual forma investigado. Vemos como Lemebel igual usa este cronotopo para sumergir al lector en esa realidad de la marginalización, cómo se va resaltando la lucha, la pobreza. Como podemos leer entre líneas, Pedro Lemebel en Tengo Miedo Torero, respondemos a la pregunta de si existe este mensaje existencial en el texto. Sí, lo existe, sí. Tengo Miedo Torero comunica un mensaje existencial que invita a la reflexión profunda sobre la vida en circunstancias difíciles, complicadas, a través de la exploración de temas como ese amor en tiempos oscuros, la resistencia política, la búsqueda de identidad en la marginalidad, la destrucción del ser humano, la violación de derechos humanos. Lemebel aborda cuestiones fundamentales sobre la existencia humana. Esta novela despierta la conciencia del lector, destacando así su capacidad de encontrar esperanza, de encontrar significado donde se debe analizar una o dos veces y resistir incluso en esos momentos más oscuros de la vida que nos da Lemebel en su obra. Bueno, si seguimos con lo que es la teoría del discurso narrativo, dentro de la trama de Tengo Miedo Torero, nos adentramos igual en un análisis desde la perspectiva de la teoría de la lectura de Wolfgang Iser. Iser, en su obra El acto de leer, propone una mirada que enfatiza la interacción activa entre el texto y el lector, donde el significado no solo está únicamente en el texto ni en la mente del lector, no, sino en el proceso dinámico que surge en su encuentro. Bueno, si seguimos la teoría de Wolfgang Iser, según él describe la lectura como un acto creativo y participativo. El significado de un texto no está predefinido, sino que surge en la mente del lector durante la interacción con el texto. Ahí se destaca la importancia de las lagunas o huecos en el texto, los cuales el lector debería de llenar en su propia interpretación, convirtiendo la lectura en esa experiencia única y subjetiva. Además, Iser nos propone 3 ejes para efectuar el efecto estético: el horizonte de expectativa, el lector ideal, el espacio de indeterminación, y ahí a partir de esos 3 se da el efecto estético. Bueno, de esos 3 ejes nos fijamos en lo que es el lector ideal de Tengo Miedo Torero. El lector ideal de Tengo Miedo Torero es aquel que está dispuesto a participar en la creación del significado literario. Debe ser un ser receptivo a las lagunas y ambigüedades que ofrece la prosa de Lemebel, capaz de tejer su propia interpretación en los espacios dejados por el autor, dándonos así esa relectura que capaz Lemebel quiso que fuera con la lectura, esa doble interpretación sobre las metáforas que él da. Este lector ideal no solo debería apreciar la narrativa, sino que también reconocer las complejidades políticas de la historia de Chile, especialmente en la época de la dictadura militar. Y bueno, de aquí nace la pregunta de por qué el lector ideal debería de conocer la historia de Chile o tener un vasto conocimiento de la misma, porque el conocimiento de la historia de Chile es particular en esta época de la dictadura. Es esencial para que el lector ideal en esta novela del Lemebel está intrínsecamente ligada a este contexto histórico.
y comprender las implicaciones políticas de la época va a enriquecer más aún la experiencia de lectura. El lector ideal debería de contextualizar la obra dentro de la lucha y tensiones políticas que influye en personajes y las acciones de los mismos. Finalizando esta sección y dando inicio a lo que va a seguir mi compañero Renato, sería esta última apreciación sobre cómo la prosa poética de Pedro Lemebel es funcional según la teoría de Terry Egerton. Porque la prosa de Lemebel es funcional es porque en el sentido que va más allá de esa mera estética. El lenguaje que ocupa Lemebel cumple esa función específica en la transmisión de su mensaje existencial. No olvidar esa palabra del existencial. Cada elemento poético, desde las metáforas hasta la imaginaria, contribuye a la construcción de un significado. La prosa no es un adorno, sino un medio funcional que envuelve al lector en la experiencia existencial única que Lemebel nos busca comunicar. Bien, de mi parte. Buenas tardes, profesor. Y mi parte era hablar sobre la integración en el contexto educativo, así como cómo podríamos poner alguna actividad que tenga que ver con la unidad del libro de segundo medio. La integración de Tengo Miedo Torero en el plan de estudios de segundo medio se representa como una decisión funcional y coherente. La obra no solo aporta contenido literario, actúa como un dispositivo funcional que enriquece la comprensión histórica y fomenta el pensamiento crítico y empático entre los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues perfectamente esto puede ser usado no solo en una clase de lenguaje, sino también se puede ocupar en las clases de historia. Cada tema, desde la exclusión hasta la identidad, se convierte en una herramienta que lleva a los estudiantes a explorar las complejidades existenciales de la sociedad chilena. También el texto transciende el mero análisis estructural y funcionalista para convertirse en un testimonio literario de la condición humana. La prosa única de Lemebel, cargada de metáforas y elementos existenciales, actúa como el hilo conductor que teje la realidad cruda y poética de aquellos marginados. La marginalidad, la sátira política y la prosa poética se entrelazan, ofreciendo un eco de resistencia y reflejando el pulso vital de la sociedad chilena de la época. En la integración educativa, no solo se limita a hacer contenido literario, sino que sirve como un puente hacia la comprensión profunda de las complejidades existenciales y sociales de aquella época, y no solo de aquellos años, sino la actual. La inclusión de la obra en el currículo de segundo medio enriquece no solo el conocimiento histórico, como anteriormente dije, valga la redundancia, sino que también invitaría a los estudiantes a explorar las dimensiones más reales y a menudo dolorosas de la vida. En última instancia, para cerrar, Tengo Miedo Torero se presenta como un espejo literario que refleja las luchas, las resistencias, las peleas internas de uno mismo y la búsqueda de significado en medio de la adversidad. La obra de Lemebel, con su prosa única y su visión existencialista, invita a los lectores a contemplar no solo la historia, sino la esencia misma de la humanidad que late en cada página. En conclusión, la novela Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel se revela como una obra literaria rica y multifacética que transciende las convenciones narrativas y desafía al lector a explorar la complejidad existencial y social de la sociedad chilena bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La integración de esta obra en el plan de estudios de segundo medio se presentaría como una elección funcional y coherente, no solo enriqueciendo el conocimiento histórico en los estudiantes, sino también fomentando el pensamiento crítico y empático. Desde la perspectiva estructuralista, hemos explorado cómo Lemebel utiliza elementos como la focalización, los modos narrativos y la manipulación del tiempo para construir una tapestry literaria única
que que sumerge al lector y lo sugiere a adentrarse en las expectativas marginadas. Asimismo, desde el formalismo, hemos analizado la prosa poética de Lemberg como un artefacto funcional que va más allá de la estética, convirtiéndose en una expresión existencial que teje la realidad cruda y poética de los personajes. En el análisis funcionalista, inspirado en teorías como la del cronotopo de exclusión, nos ha permitido entender cómo cada elemento en la novela cumple una función específica en la construcción del significado y en la conexión emocional con el lector. La teoría de Isser sobre el activo lector se ha integrado mostrando cómo el pacto narrativo trasciende las páginas impresas, convirtiéndola en lectura de un diálogo sutil entre el creador y el receptor. En resumen, y para cerrar con el video, Tengo miedo torero no es solo un ejercicio literario, sino en sí un testimonio de la condición humana, una ventana a la resistencia, la marginalidad, la búsqueda existencial. La inclusión de esta obra maestra en el currículo no solo nutre el bagaje cultural de estudiantes, sino que los invitaría a reflexionar sobre la esencia misma de la humanidad, demostrado que la literatura puede ser un espejo que refleja no solo la historia, sino también en nuestra propia naturaleza. Como dijo una vez había dicho Wolfgang Isser, cuando el lector identificado con aquello que lee comienza a vivir otra realidad que presupone independiente de la suya. Eso ha sido el video, espero que les haya gustado y eso, hasta luego. Eduardo Fuentes, usted se ha jactado por varios años diciendo le hice el amor a Felipe Abello. Y sí, usted me hizo el amor, solo yo le puedo decir que yo soy mucho más hombre que usted. Yo soy mucho más hombres que usted. Señor Fuentes, cómo lo odio, señor Fuentes, maraco, concha de tu madre, maraco, concha de tu madre, maraco, concha de tu madre. Quizás con lo que te dije sientes que me excedí. Y sí, tal vez. Pero ¿qué no son los excesos, sino más bien los rasquemores del alma? Si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio. Bonita la última cita, es de este escritor Roberto Bolaño, chileno radicado en México, del libro Detectives Salvajes. Y la otra parte, claro, medio excesiva.